Bienvenidos a la licenciatura en Administración y Comercialización. En esta ocasión me corresponde a mí el tercer cuatrimestre, específicamente en la materia Planeación y Supervisión de Ventas. Mi nombre es Jessica Trejo y a partir de este momento estaremos considerando en diferentes sesiones los contenidos de 5 unidades temáticas. Si me permiten, vamos a pasar a considerar el material de esta ocasión. Dentro de mi experiencia docente y también de manera laboral, he compartido gratas experiencias en lo que tiene que ver con toda la parte de ventas. Me he formado en mercadotecnia y también mi especialización en comercio internacional. De ahí que el gusto por estar con ustedes a partir de este momento, pues espero que lo compartamos. Vamos. Nuestra primera sesión va a consistir en que hagamos un encuadre importante de nuestra materia. Nosotros vamos a compartir con ustedes información interesante y además esta información va a estar dosificada por un examen parcial, un examen final, en el que nosotros también vamos a impartir un poquito de aprendizaje o estrategias de aprendizaje para reforzar los conocimientos. Vamos a darle adelanto a esto. Vamos a tener una panorámica de las 5 unidades y la primera se denomina las tiendas departamentales y almacenes de servicios. Es importante que nosotros vayamos vinculando cada una de nuestras unidades temáticas con lo que es la materia y con lo que es la licenciatura. Todas las materias son importantes, todos los contenidos son importantes para ir integrando un conocimiento global. Esta área es muy importante y muy interesante. Vivimos actualmente en un país que se ha integrado a una globalización y que es importante que nosotros conozcamos. Nuestra primera unidad se llama las tiendas departamentales y almacenes de servicios. Vamos a estar desglosando temas como la importancia para la economía nacional, la importancia como campo de actividad económica, las fuerzas que influyen en la creación y evolución de los centros comerciales como centros de servicios, las áreas de ventas. Nuestra segunda unidad, o el temario 2, es planeación de ventas, que aunque es muy breve el temario, va a incluir todo lo que es la planeación estratégica de las ventas. De hecho, quisiera pausar un momento y hacer la observación. Todo lo que es el proceso administrativo generalmente ya lo hemos visto o lo hemos considerado en otras materias. Esta vez, el procedimiento administrativo o proceso administrativo, como se conoce, lo vamos a aplicar a lo que son las ventas. Por eso la segunda unidad se llama planeación de ventas. Nuestra tercera unidad va a denominarse organización de las ventas, que es la segunda fase del proceso administrativo. La cuarta unidad, dirección de ventas, que también es parte de ese proceso administrativo, y finalmente nuestra unidad 5, que es el control de ventas. Ustedes tendrán a su disposición, cada vez que necesiten revisar esta información, pues verán el contenido de cada una de estas. Nosotros el día de hoy vamos a proceder a iniciar con la apertura del objetivo general de esta materia. Nuestro objetivo general es que ustedes, al concluir el curso, apliquen el proceso administrativo para el desarrollo de estrategias comerciales en el área de ventas, de tiendas departamentales o almacenes de servicios. Nosotros vamos a conocer qué significa cada uno de estos elementos, cómo están integrados y cómo el proceso administrativo nos va a permitir llevarlo a cabo a través de las ventas. El objetivo particular de esta sesión, de esta primera unidad, nos dice que cada uno de ustedes deben de comprender la importancia de las ventas a través de los centros comerciales en la economía nacional. Y nuestro objetivo específico de esta sesión en exclusiva es que ustedes identifiquen las fuerzas internas y externas que originan la aparición de centros comerciales en nuestro país. ¿Me acompañan? Nuestra primera unidad nos habla acerca de las tiendas departamentales y almacenes de servicios. Nos preguntaremos qué es una tienda departamental, qué es un almacén de servicios. Generalmente nosotros los visitamos, pero a lo mejor nunca nos hemos preguntado, bueno, ¿qué es? ¿Cuáles son sus características? Aparte de ir a dar una vuelta, de tomarnos un helado, de ir a pasear con los amigos o con nuestra pareja, bueno, pues deberíamos de reflexionar un poquito con relación a nuestra materia y a esta licenciatura. Las tiendas departamentales han surgido a través de muchas necesidades que se han dado en sentido económico.
En el caso de las tiendas departamentales, nosotros conocemos como los grandes supermercados. Generalmente en nuestro país iniciaron siendo pues los mercados que conocemos, los mercados locales, pero ya de una manera más establecida son las tiendas departamentales. Las tiendas departamentales vamos a encontrar que son grandes extensiones de territorio, grandes locales, habilitados de tal forma para encontrar todo tipo de artículos, desde los de consumo alimenticio, prendas de vestir, calzado, aparatos electrónicos, electrodomésticos, muebles en general, pues refacciones, podemos encontrar ferretería, podemos encontrar muchas cosas para nuestros vehículos, en fin, todo eso lo encontramos en un solo lugar. Estas son las tiendas departamentales. ¿Cuál es su diferencia con los almacenes de servicios? Bueno, en el pasado se tenía más o menos esa idea de tener que meter todo en un solo territorio, en un solo terreno y hacer un inmueble donde encontráramos todo esto. La diferencia con los almacenes de servicios es que nos ofrecen eso, no solamente productos, sino servicios también. De hecho, dentro de las plazas comerciales que nosotros visitamos, que ahora se denominan también parques, vamos a encontrar en gran manera lo que son productos y servicios o lo que son los productos intangibles, donde encontramos estéticas, heladerías, restaurantes, tintorerías, todos esos servicios. Entonces todos están concretados y reunidos en un solo terreno, en un solo almacén. Vamos a ver por qué son importantes tanto las tiendas departamentales como los almacenes de servicios. El primer punto que vamos a desarrollar es la importancia para la economía nacional, nuestro país. Nuestro país geográficamente lo ubicamos en una posición muy favorable, una posición que tiene pues, salida al Océano Pacífico, salida al Océano Atlántico, que tenemos en el norte, colindamos con un país muy importante en el mundo, Estados Unidos de Norteamérica, y hacia el sur, centro y América del Sur. Realmente geográficamente tenemos muy buena relación geográfica con todos los países, de hecho pertenecemos a muchos tratados comerciales y acuerdos de la misma índole. Por lo tanto, es importante que nosotros sepamos qué tienen que ver estas tiendas departamentales, estos almacenes de servicios, con lo que México en su economía puede desplegar. Dentro del primer punto de la economía nacional, nosotros tenemos que ser muy específicos y diferenciar lo que es la economía doméstica y cómo ésta va a trascender a una economía global. Nosotros como país, de manera interna, de manera práctica, pues siempre habíamos tenido nuestra forma de hacer productos, venderlos y de hecho integrarlos de muchas partes de otras partes del mundo, de otros elementos o insumos que vienen de otros países. De hecho, nuestra mayor composición económica ha tenido que ser de importación. Actualmente ya no es así, pero en el pasado sí. Por lo tanto, nuestra economía estaba distante a lo que era la economía internacional. Y es importante que veamos cómo México ha ido avanzando y creciendo para integrarse a una economía global. En este caso, a este proceso o a este proceso que se ha integrado, lo conocemos como internacionalización. Así que nuestro país ha hecho parte hace aproximadamente más o menos 20 años en que ha sido parte de esa globalización y de ese desarrollo económico. Y una gran parte de ese desarrollo económico, pues y que es tema de nuestra materia el día de hoy, pues son las tiendas departamentales, que muchas vienen del extranjero. Tiendas departamentales y almacenes de servicios. Claro que las economías no son todas iguales, así que eso es lo importante que nosotros veamos un poquito, vamos a avanzar, el porqué de nuestra economía inmersa en una economía internacional. Dentro de nuestra economía nacional la podemos denominar como doméstica, que es toda la parte interna, todo lo que hacemos, todo lo que se produce, todo lo que se desarrolla, todo lo que se ensambla, todo lo que se industrializa. De hecho, nuestro país no tiene la posibilidad todavía totalmente
de elaborar productos y que sean íntegramente de fabricación o de origen mexicano, sino es una integración internacional de elementos o de insumos. Eso nos permite que nosotros veamos cómo nuestro país tiene la necesidad de otros países. En nuestra presentación vemos que dentro de nuestra economía doméstica o interna debemos de alguna forma tener contacto e intercambio en un mundo global. En la segunda imagen vemos a un mundo donde tiene diferentes signos de las diferentes monedas que hay. Vemos un signo que podría ser de pesos o podría ser de dólares si tuviera doble atravesado un eje, pero tenemos el signo del euro, también tenemos el de la libra esterlina y del yen. Son monedas muy fuertes que nosotros, inmersos en una comercialización internacional, nos debe de interesar. Y nosotros, precisamente en esta materia y en esta licenciatura, donde la comercialización es predominantemente fuerte, debemos de reforzar esos conocimientos. Esto es la internacionalización de la economía a la globalización. Tener una apertura comercial para que todos los productos que nosotros necesitemos para integrar o finalmente integrar productos acabados, muchos de estos los tenemos que traer del extranjero. Avanzamos. Una de las partes importantes de la economía doméstica o nacional es que sepamos diferenciar dos cosas importantes: lo que es el crecimiento y lo que es el desarrollo. Muchas veces podríamos pensar que el crecimiento es lo mismo que el desarrollo. No, en el aspecto económico no, porque uno nos va a significar la parte cuantitativa y el otro la parte cualitativa. En este caso, el crecimiento nos va a indicar una mejora cuantitativa de la economía y de su funcionamiento. Eso lo vemos reflejado aquí en una imagen acerca de diferentes montañitas de dinero, donde estamos especificando que hay un crecimiento económico. Y del lado derecho encontramos el desarrollo, que vamos a hablar de una mejora cualitativa. Esta mejora cualitativa igual en función de la economía y su buen funcionamiento. Están aquí ejemplificados en el caso del desarrollo con un árbol que tiene diferentes muñequitos de diferentes colores que nos indican que cualidades diferentes, que todos integramos ese desarrollo. ¿A qué nivel? Productivo. Ninguno de nosotros tiene ni las mismas cualidades ni nos dedicamos a lo mismo. Precisamente es un comparativo con lo que es el desarrollo a nivel nacional o nuestra economía doméstica. Pues de esa misma manera funciona no solamente a nivel país, sino a nivel mundial, a nivel global. Y si nuestra economía se está volviendo inmersa desde hace algunos años ya, bueno, pues eso nos hace ser interdependientes de la economía mundial, que es lo que las flechas que nos significan tanto el crecimiento como el desarrollo. Somos una interdependencia o tenemos una interdependencia económica mundial. Muchos estarán pensando, claro que tenemos no solamente interdependencia, sino hasta dependencia económica. Efectivamente, y de nosotros va a depender que no sea una dependencia, sino que emerjamos de las diferentes cualidades y de los diferentes atributos que tenemos como país para ser revolucionarios en el sentido económico y comercial. Y para eso estamos preparándonos en esta materia. En nuestra siguiente diapositiva vemos el siguiente punto, que es importancia como campo de actividad económica. Es decir, bueno, ya platicamos sobre todo lo que es lo doméstico, cómo se relaciona a nivel internacional, cómo nos estamos integrando a la globalización. Y bueno, pero ¿qué vamos a hacer nosotros? Como actividad económica, o según lo que en este momento nos toca ver como actividad económica, ¿qué es lo que se está haciendo? Dice, haciendo locales los movimientos globales dentro de la actividad económica. Antes, les había comentado en su momento, nosotros nos dedicábamos a hacer nuestro propio país, nuestras propias funciones, nuestras propias actividades, y a final de cuentas, ¿qué es lo que pasaba?
Éramos un país aislado de todos los demás. Actualmente no. Y de hecho, quienes pretendían llegar a nuestro país se tenían que adaptar a lo que era nuestra política económica, nuestra política de hacer gobierno, a nuestra política comercial, y se adaptaban. Actualmente ya no es así. Ahora es al revés. Nosotros hacemos eco de lo que a nivel mundial sucede. Y eso, en esta diapositiva, nosotros vemos que nuestra actividad económica tiene que ser relativa al cambio global que se está dando. ¿Cómo qué? Nuestros procesos administrativos, nuestra estructura organizacional y la cultura corporativa los estamos integrando, adoptando en nuestro país para estar al nivel de otros países y tener un intercambio comercial importante. He ahí que vemos en la imagen un edificio que se ve atractivo y donde dos manos, que podemos suponer que son de dos caballeros, están estrechando la mano, que significa una señal de negociación. Así que si nosotros estamos haciendo eco dentro de las actividades que se dan a nivel global, actividades económicas que se dan a nivel global, y nosotros estamos reforzando e integrando o incorporando estas actividades a nuestra propia actividad económica, eso nos va a permitir que nuestro desarrollo y nuestro crecimiento económico esté a la altura de otros países. Nuestro siguiente subtema, que es fuerzas que influyen en la creación y evolución de los centros comerciales. Esta nos permite hacer una pausa aquí en este momento. ¿Por qué? Porque no solamente el hecho de que nosotros digamos vamos a incorporarnos o vamos a incorporar lo que se hace en otros lugares. Debemos de tener procedimientos que van a llevar tiempo. Hace un momento les acababa de comentar que este tiempo tiene más o menos 20 años. Yo creo que un poco más. Estamos hablando de los años 80, de mediados de los 80, donde se empezaron a dar negociaciones a nivel internacional con lo que era el GATT. Actualmente lo conocemos como la Organización Mundial de Comercio, y esta organización nos da todos los parámetros a seguir para integrarnos en esta formación global. Bueno, pues todo lo que sucede en el mundo y en las grandes potencias, en los grandes países, nosotros lo debemos de incorporar para tener ese nivel de negociación comercial. Y en este caso, pues hemos visto que nuestro país ha sufrido una transformación. Realmente nuestras ciudades son grandes urbes a través de todo lo que es nuestro país. A donde vayamos vamos a encontrar centros comerciales, plazas o parques. Y vamos a encontrar todos esos productos y todos esos servicios ahí mismo. Incluso si nosotros viajamos, no sé, a Monterrey, a Cancún, a Guadalajara, a Baja California, a San Luis Potosí, a donde vayamos vamos a encontrar estas plazas y no va a haber diferencias ni siquiera de marca. Hemos estado integrando todo lo que se nos ha provisto para ser parte de una cultura global. Dentro de esa cultura global debemos de considerar puntos importantes, lo que son las fuerzas que influyen en la creación y evolución en los centros comerciales. Este punto nos va a llevar un poquito más de la mano a recordar lo que es la mercadotecnia o el marketing. En nuestro caso, hay dos grandes rubros que debemos de considerar para ver cómo se han movido estos establecimientos o la evolución de estos centros comerciales. El entorno del marketing al que les hablo lo tenemos aquí, que es el microentorno de las empresas y el macroentorno de las mismas. Nosotros vemos en las ilustraciones diferentes tipos de centros comerciales. Si ustedes recordarán, al que tengan más próximo, el que tengan más cerca en su mente, en ese momento se darán cuenta que ustedes van caminando y todos los locales pegaditos uno atrás de otro representan toda clase de servicios, toda clase de productos, toda clase de intereses para todas las personas, desde niños, mujeres, caballeros, jóvenes o adolescentes, personas maduras, personas mucho más grandes de edad. Todas tienen algo en un momento dado que ver en estas tiendas. Tienen algo que consumir, tienen algo que comprar,
tienen algo que compartir, tienen algo que disfrutar. Así que los entornos que nos ofrecen estos centros comerciales son muy importantes. Nosotros vamos a ver con detalle lo que son el microentorno y los macroentornos, porque además debemos de partir de algo importante. Todos estos locales que están dentro de los centros comerciales o dentro de los almacenes de servicios no necesariamente corresponden a una sola marca. Son muchas marcas las que están integradas, muchos servicios y muchos productos, pero que son, a final de cuentas, una empresa. Son una empresa, pero que va a estar modificada por circunstancias externas y circunstancias internas de modificación, que es el entorno. ¿Cómo vamos a responder a estos entornos? Conociéndolos. Vamos a conocer estos entornos. Dentro de los principales actores del microentorno de las empresas, que son los centros comerciales en este caso, que los vamos a denominar que es la empresa, vamos a encontrar diferentes tipos de fuerzas, como la empresa misma, los proveedores, los canales de distribución, los clientes y los competidores. Vamos a platicar brevemente de cada uno de estos. La empresa como tal, cuando estamos hablando de factores internos, va a haber cosas que tengan control. Puede controlar su producción, puede controlar el número de empleados, puede controlar los horarios, puede controlar sus gastos, puede controlar sus sueldos. Hay muchos factores internos que los puede controlar una empresa. Por eso se llaman microentorno, porque está hacia adentro de la empresa. ¿Qué puede controlar también? A sus proveedores. Una empresa va a decidir a qué proveedor sí aceptar y qué proveedor no aceptar. Puede controlar el número de proveedores o en un momento dado cambiarlos. Decir, este ya no me funcionó o este me está ofreciendo algo mejor o algún servicio adicional a un costo menor. Eso, aún así, la empresa lo puede controlar. Sus canales de distribución, este es un tema muy importante, porque generalmente, si recordamos en otras materias, hemos visto que los canales de distribución a través de los intermediarios van a incrementar de manera sustancial el costo de un producto, que a final de cuentas cuando se pone en el mercado, pues va a ser determinante el costo que tenga, el precio que tenga, para que los consumidores lo acepten o no lo acepten. Así que los canales de distribución también son muy importantes y también de alguna forma se pueden manejar, porque yo como empresa puedo decidir si voy a tener muchos intermediarios o directamente puedo comprar a un fabricante o directamente a un mayorista o definitivamente soy un detallista que le compra a alguien al mayoreo, y eso a lo mejor reduce mi costo y va a permitir que mi producto o mi servicio, una vez en el mercado, sea aceptable. Yo como empresa lo puedo, sí lo puedo manejar de alguna manera. Nuestros clientes, no, pues nosotros quisiéramos tener todos los clientes. Eso sí lo podemos manejar también. ¿De qué forma? Bueno, pues a través de todo lo que son las campañas de publicidad, de promoción, de las ventas, como es el caso de esta materia que nos ocupa en este momento. Los clientes también son manejables a través de la empresa, a través de muchos elementos y de muchas herramientas. Los competidores. ¿Qué tema tan interesante? La competencia. La competencia nos va a servir para cubrir objetivos muy importantes. Dentro de los objetivos, los competidores, a lo mejor no los podemos manejar como tal directamente. Decir, yo quiero que tú seas mi competencia. No lo podemos hacer. De hecho, quisiéramos desaparecer a veces a algunos competidores para que nos dejaran un poquito más del mercado y ser nosotros los que lo absorbamos. Sin embargo, la competencia nos permite ser mejores. La competencia nos abre la oportunidad de ser más, enriquecer la oportunidad que tenemos de mejorar nuestros servicios o nuestros productos. Eso nos va a permitir incrementar nuestros clientes. La competencia es algo que nos permite crear retos, que nos permite en un momento dado que no solamente mejoremos, sino que en un momento dado
hasta tengamos una comunicación con ellos, que si no es directa, nosotros debemos de estar muy atentos a qué es lo que está haciendo nuestra competencia. Lo que haga nuestra competencia nos debe de interesar absolutamente. ¿Para qué? Pues ahora sí que, como decimos por acá, no nos coman el mercado. Entonces, la competencia no la podemos manejar directamente, pero nos va a beneficiar para crecer y ser mejores como empresa, mejores como productores, mejores como oferentes de servicios. Todas estas fuerzas que de alguna forma originan lo que son centros comerciales o almacenes de servicios, nos deben de permitir mejorar de manera importante nuestra estancia en el mercado, porque ustedes lo saben y a todos nos ha pasado. ¿Cuántas veces hemos ido a algún lugar que nos agrada a lo mejor a comer? Vamos a comer o vamos a cenar, vamos con la familia, vamos con amigos y lo disfrutamos y decimos, este excelente lugar. Y de repente cuando queremos volver a ir a ese lugar, ya no existe. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué? Si estaba tan bueno, si tenía tanta concurrencia, ¿por qué ya no existió? Bueno, pues deberíamos de preguntarnos nosotros, no como clientes, sino como en el lugar, ponernos en el lugar del empresario y decir, ¿qué fue lo que sucedió que desapareció tu negocio? Tu restaurante, tu estética, tu tintorería, no importa, o tu zapatería, lo que sea. ¿Qué estabas haciendo o qué estaba sucediendo para que llegara a su fin un negocio? Este tipo de intencionalidad que nosotros tengamos desde el principio en cualquiera de nuestros negocios, porque estamos hablando de ventas, estamos hablando de algo muy importante, de algo que definitivamente es el tema de todos los días, de todas las personas, que es la creación de ingresos propios y comunitarios, debería de interesarnos de manera suficiente. ¿Para qué? Pues para poder dar el realce y que no desaparezcan esos lugares. No porque a nosotros nos gusten mucho, sino porque estamos asumiendo la posición de empresarios o viendo por qué se dan o no se dan muchas de estas circunstancias. ¿Por qué el éxito de los centros comerciales? Esa es una pregunta. Si nosotros vamos a un centro comercial, a un parque de estos comerciales y disfrutamos de todo eso, pues nosotros estamos propiciando precisamente eso. Nosotros vamos y dejamos parte de ese dinero que es nuestro para que tenga movimiento. El dinero sin movimiento definitivamente no crece. Es lo que veíamos, la economía puede ser que crezca o puede ser que se desarrolle, pero cuando se conjuntan las dos, entonces hay un crecimiento y un desarrollo económico a nivel nacional, que eso es lo que nos interesaría mucho a todos, ver que esto creciera. Regresemos entonces a las fuerzas que influyen en la creación y evolución de los centros comerciales. Los centros comerciales no han nacido así de una idea de alguien que dijera, vamos a pensar que pues aquí, no sé, en este terreno tan enorme vamos a hacer un centro comercial. No, así no surgió. Han surgido de diferentes ideas, han surgido de diferentes proyectos. De hecho, las tienditas que nosotros conocemos en la esquina de nuestras casas o muy cercanas a nuestras casas son producto o son antecedentes de lo que ahora conocemos como un centro comercial. Así que ya conocimos lo que son los actores del microentorno, que es lo que la empresa en un momento dado puede manejar, pero con sus relativas posiciones en cada una de estas variables que tocamos en este momento, pero hay otras que definitivamente no las va a poder modificar. Vamos a ver de qué se trata. Estas fuerzas son del macroentorno empresarial. Ahora ya tocamos lo que era de manera interna hacia la empresa. Ahora vamos a ver lo que está fuera de la empresa y que nos afecta, pero que no es manejable. Estamos hablando de situaciones o de fuerzas como la demográfica, la económica, las naturales, tecnológicas, políticas y culturales.
Cada una de estas nos va a representar un factor muy importante que no lo puede manejar una empresa. ¿Cómo qué? Demográficas. Si nosotros vamos, por ejemplo, dentro de una ciudad en nuestro país, en la capital de cada uno de los estados de la República, generalmente la concentración demográfica es mayor hacia las distancias, hacia los pueblos, hacia los municipios, tiende a disminuir la población. Eso, de alguna forma, si nosotros ubicamos y tenemos presente un centro comercial, ¿en dónde lo vamos a ubicar? Definitivamente es algo que tenemos que pensarlo en donde esté más cercano hacia las personas y que obviamente tenga una extensión o un territorio en el que se pueda dar todas las condiciones para que un centro comercial o un almacén de servicios pueda funcionar. Tendríamos que pensar en estacionamientos, tendríamos que pensar en servicios, en rutas de acceso, muchas cosas que muchas veces no son posibles por parte de la empresa disponerlas, sino que dependen de la infraestructura de cada uno de los estados, en este caso de nuestro país. Esto es por parte de las fuerzas demográficas. ¿Qué hay de las económicas? Bueno, pues no tiene mucho que inició una crisis, que el año pasado estuvo más pesada, que este año continúa, a lo mejor ya no tan fuerte como el año pasado. Esas situaciones económicas que no las originan las empresas en un momento dado, que no las originan determinados países y sin embargo sí les afectan. Todo lo que es el entorno económico en un mundo globalizado como el de nosotros, definitivamente no podemos escapar a ello y todos, desde escalas muy altas hasta escalas muy bajas, a todos nos repercute y nos repercute en la parte más sensible de las familias, de los individuos, que es nuestro bolsillo. Entonces la parte económica muchas veces no es manejable ni por las empresas ni por los individuos, porque incluso los propios gobiernos no saben en un momento dado qué política implementar para subsanar algunas situaciones. Las naturales, no, pues eso también hemos vivido recientemente acontecimientos increíbles, o sea, efectos naturales que el ser humano no puede controlar, ni las empresas pueden controlar, ni ningún gobierno ni ningún país, por muy fuertes que sean, son inclemencias y las tenemos que vivir y las sufrimos de veras, en verdad, porque pueden ser sismos, los tsunamis. Hay muchas cuestiones que no son manejables, lo que es el calentamiento global, todo lo que es el exceso de la producción de algunos factores naturales, no los podemos medir, no los podemos ni controlar siquiera, no los podemos prevenir. Todo esto afecta de manera considerable también a las empresas. Y tenemos las fuerzas tecnológicas. Las fuerzas tecnológicas, estamos hablando de algo muy interesante que a nuestro día, bueno, pues todo lo que es la tecnología, todo básicamente se ha digitalizado, todo ahora ya no es, por ejemplo, recordemos un supermercado, antes tecleaban el precio de un producto, ahora no, simplemente pasa y se escanea. Hay muchas formas ahora de captar los costos de los productos y además encima se nos hacen inventarios ya completamente. Mientras ya la mercancía se está despachando, ya se está generando una orden de compra en otros lados. Todo es parte de la tecnología, en todos los sentidos. A nosotros nos interesa ahorita el comercial, pero en sentido pues de medicina, de astrología, ingeniería, en todos los campos está aplicada la tecnología y su avance. Es muy importante. Y además, nosotros con nuestros sistemas de comunicación ya no podemos decir, uy, no, de aquí a que yo me comunico con tal persona en Europa o en Australia. No, definitivamente es simultáneo. Ahorita estamos platicando nosotros aquí y lo pueden estar haciendo de manera simultánea en cualquier estado de la República y en cualquier país en el mundo. Eso es parte de la tecnología, de lo que nos crea una ventaja muy importante y sin embargo ya no podemos escapar de ello. De la política. La política es un tema muy difícil que no debemos de considerarlo más que por encimita,
porque es un tema polémico, como dicen de la religión, como dicen del fútbol, pero para efectos de nuestra sesión, la política es la forma de hacer gobierno, la forma de dirigir un país. Muchas veces no estamos de acuerdo y sin embargo a las empresas les repercute precisamente esto. No hay un beneficio directo y sí, lo voy a decir porque nos está sucediendo a todos, que la imposición de muchos impuestos sin que se consideren otras desventajas para las empresas, bueno, pues les crea un costo adicional. Ese es uno de tantos y nada más lo tocamos así de manera muy breve. ¿Qué hay de la parte cultural? Es una parte súper interesante, extensa, porque no podemos descartarla. Las costumbres y las tradiciones que cada quien maneja hasta en su propia casa, en su propia vida, va a ser diferente absolutamente lo que yo haga de lo que hace mi vecino, de lo que hace otro país, de lo que hace otro pueblo, de lo que hace otra ciudad. Es absolutamente interesante ver cómo desde nuestra presentación, desde nuestra forma de hablar, de pensar, de visualizar, de convivir, de sociabilizar, todo esto nos hace diferentes, pero culturalmente únicos. Y eso nos permite enriquecernos. Muchas de las cosas que se dan en otros países, en otros lugares, nos agradan, nos interesan y las incorporamos. Las incorporamos a nuestra vida, a nuestra manera de ser, a nuestra propia vida, en nuestro entorno. De hecho, nos reunimos o nos asociamos con personas que tienen la misma idea de vida que nosotros. Es parte de la cultura. De hecho, está muy marcado y ustedes podrán recordar cómo se dibujan a los personajes. Si es un mexicano, cómo lo visten. Si es un chino, cómo lo visten. Si es un japonés, si es un europeo, si es un latino, un italiano. Son características sumamente marcadas por la tradición y la cultura de cada uno de nuestros países. De hecho, nuestro país es muy, muy multicultural. De las 31 entidades y nuestro Distrito Federal, podemos ver cómo somos las personas, sumamente definidas por nuestra localidad, por nuestras costumbres, y eso nos hace un país muy interesante y muy rico. Pues la mayor parte del mundo aprecian mucho nuestras tradiciones y nuestra cultura. Todo esto que ahorita hemos platicado así de manera pues muy somera, muy rapidita, nos va a permitir darnos cuenta que todo eso que está fuera de la empresa no lo vamos a poder manejar. Si la empresa tiene factores que puede modificar a su interior y factores o fuerzas externas que no las va a poder controlar, va a tener que haber un equilibrio para que de esta forma puedan surgir proyectos que estén equilibrados y no puedan tan fácilmente moverse del mercado. Vamos a pasar a la siguiente lámina, que vamos a ver lo que son los centros comerciales como centros de servicios. En esta lámina vamos a notar que existen dos tipos de ventas. De lo que yo les hablaba acerca de las fuerzas tanto macro como micro, nos deben de servir para guardar ese equilibrio que les mencionaba, tanto para las ventas como para el establecimiento de los centros comerciales. Van de la mano. Si nosotros observamos detenidamente lo que son las ventas, tanto al detalle como al mayoreo, vamos a permitir que los centros comerciales, vamos a permitir que los almacenes de servicio puedan continuar, siempre y cuando se consideren todos los factores que ya habíamos comentado. Nosotros de manera genérica, el día de hoy, vamos a ver que las ventas al detalle van a ser los detallistas, obviamente, porque estamos hablando, ahorita vamos a comentarlo rápidamente. Vamos a considerar los precios relativos, los métodos de organización, decisiones mercadológicas, perspectivas de la venta al detalle, y todo esto nada más es lo que es la venta al detalle. ¿Qué es la venta al detalle? La venta al detalle es lo que vamos a consumir, a comprar de manera unitaria o reducida, y va a ser para nuestro consumo, no va a ser para revender. Esa es la venta al detalle. Vamos a comprar desde una pieza hasta unas cuantas más, pero para nuestro consumo o nuestro uso
propio. Y la venta al mayoreo, diferente a la del detalle, nosotros vamos a considerar en próxima ocasión los tipos de mayoristas, las decisiones mercadológicas que también se dan acerca del mayoreo y la tendencia de la venta al mayoreo para nuestro tiempo. La venta al mayoreo nos permite reducir costos y volver a vender. Esa es la gran diferencia, que uno es para consumo y la venta al detalle y la venta al mayoreo es para la comercialización. Es un nivel para seguir comercializando. No hay consumo final en la venta al mayoreo, en la venta al detalle sí, definitivamente sí. Nosotros vamos a ver en la próxima ocasión estos dos tipos de ventas al detalle y ventas al mayoreo, y se dan ambas en el centro comercial y en los centros de servicio. Así que me interesa mucho sobremanera que en esta primera ocasión que tuvimos la oportunidad pues de comunicarnos, de contactarnos, si existe alguna duda, si a lo mejor voy muy rápido, me lo hicieran saber, me sugirieran para que pudiéramos considerar un poquito más pausado todos los puntos que tenemos aquí. Información es abundante y nosotros pues tenemos poco tiempo para hacerlo. Así que yo les invito a que las láminas que en este momento tienen ustedes, pues las reconsideren, lean, investiguen. Hay una siguiente lámina que es el punto 1.5 con el que se está concluyendo la unidad, no en esta sesión, sino a futuro, se llama las áreas de ventas. Esta nos va a mostrar un panorama de lo que viene en la siguiente unidad, en las siguientes 4 unidades, que es el proceso administrativo aplicado a las áreas dedicadas a las ventas. Nosotros vemos en la imagen que está a nuestra izquierda el proceso administrativo. El proceso administrativo aquí lo he dividido en 2 fases, una mecánica y una dinámica. El proceso administrativo generalmente lo conocemos como lo que es la planeación, la organización, la dirección y el control. Bueno, yo lo dividí 2 y 2 funciones para la mecánica y 2 para la dinámica. La fase mecánica yo la integro como la planeación y la organización. Ahí están las preguntas de lo que contesta qué es la planeación, qué hace, y la organización, cómo hacer. Y en la fase dinámica, la dirección, que se haga o que se ejecute, y la fase dinámica, control, cómo se hizo. Nosotros de este lado, de la parte pues actualizada que yo me permití ponerles, hay una división con una línea donde está la planeación y la organización, acompañadas de 2 funciones más, que es la de análisis antes de la planeación y después de la organización el diseño de la estructura, y hacia abajo dentro de la fase dinámica la dirección, que es la ejecución, y el control junto con la evaluación. De esta manera me estoy permitiendo darles un panorama de lo que viene en las próximas sesiones para que ustedes tengan ese interés por conocer un poquito más de lo que viene en las siguientes 4 unidades, y que finalmente pueden ustedes consultar para esta primera sesión estos 2 libros que son muy interesantes, son recientes, son actuales y que están enfocados a la mercadotecnia y a los negocios internacionales, que nos van a permitir vislumbrar lo que son los centros comerciales y los almacenes de servicios. Pues fue un placer estar con ustedes. Si tienen alguna duda, con todo gusto estamos para resolvérsela.